Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, deseándole las más ricas bendiciones de parte de Dios. Bien, nuevamente estamos frente a su palabra y vamos a leer una porción de su palabra, esperando que ésta sea de mucha bendición para nuestras vidas. Su palabra se encuentra ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 15 al versículo 17. Dos versículos vamos a leer. Bien, vamos a leerlos entonces en el nombre del Señor. Dice así su palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bien, mis hermanos queridos, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para que Él nos guíe en esta predicación y podamos ser inspirados por su Espíritu. Así que oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias primero por este hermoso día que usted nos da. Alabamos y bendecimos su nombre por esta tu palabra, rogando, Señor mío, que usted nos abra el entendimiento y el corazón para recibir de tu palabra. Te lo rogamos humildemente, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, yo le puse un título a esta predicación: la restauración de Pedro. Bien, todos sabemos y hemos leído también quién era Pedro, uno de los discípulos, de los primeros discípulos que Jesús llamó a ser su discípulo. Y este era de oficio pescador. Llamó a Andrés, su hermano, y también Andrés llamó a su hermano Pedro, junto a otros dos hermanos que también llamó Jesús, que fueron los primeros discípulos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba escogiendo o llamando, digamos, a los que iban luego a ser primero sus discípulos y también sus apóstoles, aquellos que iban a ser testigos de su ministerio, aquellos que posteriormente iban a predicar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Bien, ahí tenemos a Pedro. ¿Y qué podríamos decir nosotros de Pedro que ya no sepamos? Mucho se ha leído, mucho se ha dicho de Pedro, de su carácter, de su
impetuosidad que tuvo Pedro al ser un hombre llevado, digamos, por sus ideas, hablando primero sin pensar en lo que decía. Pedro era un líder, el líder natural de los discípulos. Era el vocero, el que siempre hablaba en nombre de él y de todos los demás. De hecho, Jesús, cuando lo conoce, le cambia el nombre. Le cambia el nombre. Pedro, hermano querido, era un hombre que tenía buenas intenciones. Sin duda que Pedro tenía buenas intenciones, como todos nosotros tenemos buenas intenciones. Él amaba a su maestro, amaba a Jesús. Después de estar con Jesús 3 años y medio, más o menos, de ver a Jesús haciendo los milagros, de escuchar de sus labios la predicación de la palabra de Dios, sin duda que Pedro llegó a amar a Jesús. Por ahí se le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo. Por ahí tenemos a Pedro también reconviniendo a Jesús. Pedro estaba tan íntimamente ligado a Jesús que también tenía confianza con él. Cuando Jesús se acercaba ya al final de su ministerio, se confidencia con Pedro y le dice: mira, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y Pedro le dice: pero no puedes ir a Jerusalén porque allá te van a matar, allá te van a escarnecer, no vayas. Sin duda que era una buena intención. Estaba hablando como un ser humano. De hecho, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro, sin querer, dentro de sus buenas intenciones, estaba siendo usado por Satanás para desviar, ¿cierto?, la atención de Jesús de su ministerio. Pedro caminó por el agua, algo que ningún ser humano ha podido hacer. Imagínese usted, Pedro caminando a través del agua. Pedro tenía cosas buenas, pero también tenía cosas que le jugaban en contra. Luego de 3 años y tanto, Pedro le dice a Jesús, el día que celebraron la Santa Cena, la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos antes de padecer. Esa noche cargada de tristeza, de incertidumbre, esa última cena que era diferente a todas. Porque en ese momento el Cordero Pascual era Jesucristo el Señor. Dice en ese momento que Jesús le dice: esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. En otras palabras, esta noche ustedes me van a dejar solo, van a huir. Esta noche, parafraseando, esta noche es una noche en que me apresan, me golpean, me castigan, me escarnecen, y todos ustedes van a huir y a dejarme solo. Y dice que Pedro le dice: Señor, yo estoy dispuesto. Y también habló por los demás discípulos: yo
o nosotros estamos dispuestos incluso a dar nuestra vida por ti. ¿Cuántas veces nosotros decimos lo mismo? Señor, voy a darte mi vida al servicio, voy a entregar todo mi ser para servirte. Inclusive voy a ir hasta la muerte si es necesario. No somos tan diferentes de Pedro. Y dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. A lo cual Jesús le dice, Pedro, mira, donde yo voy tú no puedes ir, pero me seguirás después. Y ahí es cuando Pedro le dice, pero Señor, yo te seguiré incluso a la muerte. Por ahí en otro evangelio dice, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, a poner mi vida por ti. A lo cual Jesús le dice, ¿tu vida pondrás por mí? Y seguramente Pedro le dijo, sí, Señor. Y todos los discípulos dice que dijeron lo mismo. Pero Jesús le dijo, Pedro le dijo, esta noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces que me conoces. Pedro tiene que haber dicho, pero Jesús, eso es imposible, porque yo te amo, yo te quiero, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Dice que en ese momento salieron hacia el monte de los olivos, que muchas veces Jesús estuvo con sus discípulos ahí, porque era un lugar predilecto, un lugar en donde Jesús podía tener intimidad con su Padre, orando. Esos olivos que fueron testigos del sufrimiento, de la angustia, del dolor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que esa noche fueron al monte de los olivos. Y esa precisa noche era una noche en que Él iba a ser entregado, ¿cierto?, para ser escarnecido. Muchas veces Jesús le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que vaya a Jerusalén y que padezca de los ancianos, de los sacerdotes. Era necesario. Dice que Pedro, cuando vienen a apresar a Jesús, esa turba de alguaciles, de los guardias del templo, algunos fariseos también venían, dice que en ese preciso momento Pedro, para defender a Jesús, dice que saca una espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. A lo cual es reprendido por Jesús. Y le dice, Pedro, mira, guarda esa espada. Guarda esa espada. ¿Acaso no podría yo orar a mi Padre para que Él enviara a sus ángeles, ¿cierto?, y me defendiera? Claro que sí. Pero Jesús tenía que cumplir su misión. Él era, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que todos los discípulos huyeron. Todos los discípulos huyeron. Incluso Pedro, aquel que había dicho unas horitas antes que si es necesario iba a dar su vida por Jesús. Y dice que Jesús quedó solo. Lo tomaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote.
Ahora Pedro siguió a Jesús, desobedeciendo, ¿cierto?, las palabras de Jesús cuando le dijo: mira, Pedro, donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Después me seguirás. Pero Pedro desobedeció a Jesús, siguió a Jesús y se vio en una situación muy comprometedora que lo llevó incluso a negar a Jesús, y no solamente una vez, sino 3 veces. A veces cuando desobedecemos a Dios y no hacemos lo que Él nos dice que es para bien nuestro, caemos en este tipo de situaciones. Dice que mientras Jesús estaba siendo interrogado, ya golpeado, escarnecido, en un juicio ilegal a todo esto, dice que Pedro, como era una noche fría, estaba en el patio del palacio del sumo sacerdote. Dice que junto a una fogata él también se acercó a calentarse, y ahí dice que alguien lo identificó y le dijo: tú también eras uno de aquellos que andaba con Jesús. Y él negó conocer a Jesús. Luego, al avanzar los minutos, seguramente Pedro queriendo pasar desapercibido entre medio de la gente, entre medio del campo enemigo, por decirlo así, dice que otra persona lo identifica y le dice: tú eras uno de ellos también, porque tu manera de ser, tu manera de hablar te identifica. Y dice que por segunda vez Pedro negó conocer a Jesús. Lo negó. Y paralelamente a esta situación dice que Jesús era golpeado, era escarnecido, todos se burlaban de él, Jesús estaba ensangrentado, todo maltrecho. Y dice que la tercera vez otra persona le dice: no, si tú eras uno de ellos, tú eras uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro negó por tercera vez bajo juramento que no conocía a Jesús. En ese preciso momento, dice uno de los evangelios, que Jesús iba siendo trasladado de un lugar a otro, cuando en ese preciso momento, cuando Pedro niega a Jesús por tercera vez, dice que Jesús mira a Pedro, una mirada de amor. En ese preciso momento el gallo canta y Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho, que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. El corazón de Pedro se partió en 1000 pedazos. Él amaba a su maestro, él amaba a Jesús, él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Pero en ese momento le había fallado a su maestro. Cuando nosotros más queremos serle fiel al maestro, cuando más queremos hacer las cosas bien, muchas veces terminamos fallando. Terminamos llorando de amargura, como Pedro lloró de amargura. Dice que Pedro salió de ahí, de ese lugar, en la oscuridad de la noche, que era una noche más densa, era una noche diferente a las otras noches, porque en esa noche estaba siendo escarnecido el Hijo de Dios. Como dijo Jesús, esta era la hora de las tinieblas. Y dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Amargamente dice que lloró. Y Pedro tiene que haber dicho: pero si yo juré, si yo quería dar mi vida por él, ¿por qué lo negué?
Yo quería servirte, Señor. Yo quería hacer lo mejor posible. Pero sin embargo terminé haciendo todo lo contrario. Cuando uno hace un balance de fin de año y se da cuenta de que no hizo todo lo que le prometió al Señor. ¿Por qué? Porque descuidamos lo más importante, su dirección. Descuidamos lo más importante, que es la oración, estar junto a Él, tener comunión con Él. Bueno, Pedro dice que lloró amargamente. Las horas siguientes que vinieron después de esta, Pedro tiene que haber andado con una moral muy baja, con unas expresiones de tristeza en su corazón. Pedro no volvió a ver a Jesús hasta cuando Jesús resucitó. Pedro vio quizás de lejos cómo Jesús era castigado, ya el Jesús que él muchas veces compartió con él, ese Jesús que habló con él cara a cara, esas facciones tan hermosas, ya no existían porque Jesús estaba siendo escarnecido, su sangre se derramaba por las heridas de los golpes, su cuerpo y su rostro estaba desfigurado por los golpes de aquellos hombres malvados, de aquellos hombres que lo golpeaban. Pedro vio cuando crucificaron a Jesús y cuando lo levantaron entre la tierra y el cielo. ¿Cómo lloraría Pedro de arrepentimiento? ¿Cuántas veces Pedro tiene que haber dicho, pero si yo juré defenderlo, yo juré, yo me comprometí con dar mi vida por él y no pude, fallé? Dice que Pedro lloró amargamente. Acuérdese que Pedro fue llamado a ser pescador de hombres. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, del versículo, por aquí lo tengo, cuando Jesús llama a Pedro y dice: andando Jesús, capítulo 4, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro y Andrés su hermano tenían un llamado a ser pescadores de hombres. Había una perfecta analogía entre su oficio y lo que luego iban a realizar, ¿cierto? Pescadores de hombres para el reino de los cielos. Por lo tanto, Pedro tenía un llamado muy importante al ministerio. Y aquí lo vemos cuando cae, fracasa Pedro. Yo creo que de cualquier líder se hubiera apoderado la desconfianza cuando uno de sus elegidos, uno de sus personas de más confianza, lo traiciona. Es lógico que se pierda la confianza. Por lo tanto, yo pienso que lo que más le dolía a Pedro era que
le había fallado a su maestro y que había perdido la confianza que Jesús le tenía a él. Acuérdense que Pedro hablaba con Jesús, había una confianza, había un compañerismo entre Jesús y Pedro. Yo creo que eso era lo que más le dolía a Pedro. Pero como Dios, mis hermanos, no deja cabos sueltos. Dios no deja cabos sueltos. Si nosotros cometemos errores, Dios los arregla. Es cierto que nosotros podemos cometer errores, falta, y las consecuencias tenemos que vivirlas, ¿sí? Pero Dios, si nosotros cometemos esos errores en forma no premeditada, sino que por algún exceso de confianza humana, y nos acercamos a Él y le confesamos nuestras faltas, Él nos perdona, Él nos restaura, Él no nos va a dejar así. Él no es un Dios que guarda rencor. Él para siempre no guarda la ira, el enojo, sino que Él es un Dios compasivo, un Dios lleno de amor, un Dios que perdona a aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado. Dice su palabra aquí en estos versículos que ya era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos, incluyendo a Pedro, después que había muerto. Y en esta ocasión dice que Jesús se le aparece a los discípulos en una situación cotidiana. Porque dice el versículo 21, los primeros versículos del capítulo 21, dice que en un momento dado Pedro dice: voy a ir a pescar. Acuérdese que Pedro era pescador de oficio y seguía teniendo necesidad de pescar para darle comer a su familia, ¿cierto? Y dice que Pedro dice: voy a pescar. Y los demás discípulos que estaban ahí, que dice que aquí que eran como 7, ¿sí? Dijeron: vamos contigo. Vamos contigo, Pedro, a pescar. Porque también eran pescadores. Y dice que en toda la noche no pescaron nada. No pescaron absolutamente nada. Y dice que al rayar el alba, Jesús viene a su encuentro, y en la playa dice que Jesús arma una fogata y pone un pez, ¿cierto? Y lo espera con el desayunito, como decimos nosotros. Y dice que les preguntan: hijitos, ¿han pescado algo? ¿Tenés algo? Y ellos dicen: no hemos pescado nada, porque hemos estado toda la noche tratando de pescar algo y no hemos agarrado ni uno. Y dice que Jesús le dice: echad la red a la derecha. Ahora ellos, por inercia, tiraron la red a la derecha. Según su palabra, dice que ellos no sabían que era Jesús. Y dice que tiraron la red a la derecha, y en ese momento dice que la red se llenó de peces, incluso casi estaba por romperse la red de tantos peces que había. Y dice que en ese momento el discípulo amado, que se identifica como Juan, dice que le dice a Pedro: Pedro, es el maestro el que está ahí. Y Pedro, impulsivo, dice que se echó al mar. No esperó que la barca llegara a la orilla, sino que él se echó al mar, dice, nadando, y llegó donde Jesús. Y dice que Jesús les tenía el desayuno preparado. Incluso Jesús le dice: traigan los peces que tomaron. Mire qué maravilloso. Ahora su palabra dice que todos sabían que era Jesús, pero nadie se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Mire qué paradoja hay ahí.
Dice que Jesús les abrió los ojos y empezó nuevamente a hablarles. Nuevamente a hablarles. Y ahí en el versículo 14 del capítulo 21 dice que ya era la tercera vez que Jesús se le aparecía a sus discípulos, después de haber resucitado. Y aquí viene, hermano, la restauración de Pedro. Ya le dije que Dios no deja las cosas a medias. No deja a las personas, a nosotros, con los fracasos, ¿cierto? Con problemas, sino que Él arregla las situaciones, los restaura. ¿Por qué? Porque Él tiene planes con usted, para conmigo. Y tenía planes con Pedro. Porque cuando lo llamó le dijo: Pedro, ahora tú vas a ser pescador de hombres. Y si bien es cierto, Pedro había fracasado, había negado a su maestro, había perdido la confianza, había perdido el derecho de ser un apóstol, pero sin embargo, Dios no pierde a ninguno, como dijo Jesús en la oración por ahí de Juan, cuando ora por sus discípulos. Cuando le dice al Padre: mira, todos los que me diste, yo los cuidaba en tu nombre. Y no se perdió ninguno, excepto, y hablando de Judas. Por lo tanto, si Dios a través de Jesús llamó a Pedro, era porque Pedro le iba a servir. Pedro había tenido unos fracasos, hubiera tenido unos traspiés, pero era para poner en evidencia que humanamente nosotros no podemos seguir a Jesús. Él nos tiene que dar la investidura de lo alto. Humanamente no podemos seguir a Jesucristo. Acuérdese lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Era necesario que Pedro fuera investido por el poder del Espíritu Santo para ahora sí seguir a Jesús hasta la muerte. Y dice que después de comer, después que hubieran desayunado, como decimos nosotros, con la guatita llena, después que ya había un ambiente de comunión, de intimidad con estos discípulos, dice que Jesús le dirige 3 veces una pregunta a Pedro. Ahora, ¿por qué 3 veces? Algunos dicen que así como Pedro le negó 3 veces que lo conocía, aquí Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. ¿Qué está haciendo Jesús? Está volviendo a restaurar a Pedro al ministerio, y más encima le está dando una comisión, una orden. Y dice que en el versículo 15, cuando hubieron comido, o sea, ya estaban todos en un ambiente familiar, ¿cierto? En donde ya había comunión, intimidad, confianza, y ya habían comido, estaban relajados. Dice que él le pregunta a Pedro y le dice lo que consta ahí en el versículo 15 del capítulo 21 de Juan. Y le dice: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, Pedro, ¿me amas más que el resto de tus compañeros? Dice que Pedro le dice: tú sabes, sí Señor, le dice Pedro,
tú sabes que te amo. Yo me imagino que Pedro dice, Señor, así como tú sabías que yo te iba a negar, tú también sabes que yo te amo sinceramente. Y Jesús le responde y le dice, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú dices que me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué significa? Apacentar es alimentar. Alimentar. ¿A quiénes? A los corderos. ¿Quiénes son los corderos? La cría de las ovejas. Esos corderitos que se están formando, que necesitan alimento. Esas ovejitas espirituales que se están formando necesitan alimento espiritual. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. O sea, alimenta la grey. Aquellos que son pequeñitos, a los corderitos, aquellos que están recién formándose, aliméntanos, apaciéntanos. Luego dice que por segunda vez Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro le responde, sí, Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pastorea, Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Pastorear significa más, en este caso, disciplinar, adoctrinar. Y cuando habla de ovejas, ya está hablando de una ovejita adulta, que ya primero recibió alimento y ahora necesita doctrina, enseñanza, dirección. Entonces Jesús está llamando a Pedro y lo está restaurando al ministerio y le está diciendo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y Jesús le dice, mira, apacienta a mis corderitos. Luego le dice, Pedro, ¿me amas? Por segunda vez. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, mira, apacienta a mis corderos, a mis ovejas. O sea, yo te llamé para ser pescador de hombres. Yo te llamé para, ahora te estoy, restaurando el ministerio. Aquí no se puede hablar ya de Jesús diciéndole a Pedro, mira Pedro, ya te perdoné. No, automáticamente con estas palabras Jesús perdonó a Pedro. Y Pedro, sin duda, cuando lloró amargamente ahí en la noche oscura, cuando negó a su maestro, tiene que haber dicho a Jesús, amado, maestro, perdóname. Y sin duda que Jesús lo perdonó en ese mismo momento. Ahora, la tercera vez que Pedro escucha la pregunta, y es la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí Pedro, cuando vio que le preguntó por tercera vez, dice que se entristece. Sin duda que Pedro tiene que haber retrocedido en el tiempo y haber dicho, en realidad, cuando me preguntaron 3 veces si conocía a Jesús, las 3 veces lo negué. Y ahora Jesús me está
preguntando por tercera vez si lo amo. Así que Pedro dice que se entristeció porque Jesús era la tercera vez que le preguntaba si lo amaba. Y aquí Pedro le dice, Señor, le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús no dejó a Pedro con la negación, sino que a Pedro lo restauró al ministerio. Y le dirigió 3 preguntas, a la cual Pedro respondió las 3 preguntas. Y también le dio 3 comisiones en las preguntas. ¿Y cuál era? Apacentar los corderitos, ¿cierto? Apacentar a las ovejas. O sea, Jesús volvió a colocar a Pedro en el lugar para el cual él lo había llamado, que era para apacentar a la grey de Dios. Acuérdese que Jesús ya prontamente iba a pasar de esta vida, ¿cierto?, a la otra, y estaba comisionando a Pedro y a sus discípulos. Y nótese que aquí las preguntas que Jesús le hace a Pedro, ¿me amas?, 3 veces, tienen una connotación diferente una de la otra. Primero está el amor de eros, que es amor de pareja. Luego está el amor fileo, que es un amor, digamos, de compañerismo. Un amor de amigo. Y está el amor ágape, que es el amor perfecto de Dios. El amor de un alma, ¿cierto?, que está agradecida, un alma que está en comunión con Dios. El amor ágape. Por eso Jesús apeló a Pedro y le preguntó 3 veces, y Pedro le dijo 3 veces que lo amaba. No era un amor común, era un amor que viene de arriba, un amor que viene de Dios. Con ese amor era que Pedro tenía que amar a su maestro. Sin duda que Jesús estaba comisionando a Pedro. Este mismo Pedro, ahí en Primera de Pedro, en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4, dice Pedro, hablando con un título que dice, apacentad la grey de Dios. Y en el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro entendió el llamado, entendió el ministerio, y luego aconseja a él a otros pastores, a otras personas que están llamados a apacentar la grey de Dios. Nótese que cada vez que Jesús le comisiona a Pedro y le dice, apacentad mis corderos, apacentad mis ovejas. O sea, las ovejas y los corderitos, los cuales simbolizan aquellos creyentes
tanto los más pequeñitos como los más adultos, no son de los pastores terrenales, sino que son de Jesucristo, porque Él es el príncipe de los pastores. Él derramó su sangre, Él los rescató y los redimió con su sangre preciosa. O sea, son de Él. Por eso Jesús le dice a Pedro: apacienta mis corderos, los que son de Él. Son propiedad de Él. Nosotros somos propiedad de Él. Solamente Él nos ha escogido para apacentar, para alimentar, para adoctrinar a los corderitos y a las ovejas que son de Jesucristo el Señor, porque Él es el pastor de los pastores. Ahora yo le digo, pastor, predicador, enseñador, profesor de escuela dominical, si pudiéramos ahora extender estas preguntas a nosotros, y que Jesús nos está diciendo: Juan, Eduardo, Francisco, Raúl, José, Carlos, Ricardo, ¿me amas? Y es lo más seguro que nosotros le vamos a decir: sí, Señor, te amamos. Y Él nos va a decir: apacienta mis corderos. María, ¿cierto? Juana, Dominga, Ruth, Carmen, ¿me amas? Y es seguro que la respuesta va a estar a flor de labio y vamos a decir: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Si usted ama al Señor, si usted dice que ama al Señor con amor entrañable, el Señor le dice a usted: apacienta mis ovejas. Si usted, siervo de Dios, ama al Señor, apaciente a los corderitos. Dele un buen alimento a los corderitos. Adoctrine a las ovejitas con amor, como dice Pedro, con paciencia, no enseñoreándose de ellas, porque ellas no son suyas, son de Jesucristo el Señor. Y dice Pedro que cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos recompensará. Predicador, ¿usted ama a Dios? ¿Ama a Jesucristo? Podría decirle en este momento: sí, Señor, tú sabes todo y tú sabes que te amo. Bueno, Él nos dice: apacientan a mis ovejas. Denles alimento. Preocúpense de ellas. Porque yo las puse bajo su cuidado. No son suyas, son de Jesucristo el Señor. Él murió por esas ovejitas. Él derramó su sangre preciosa por esas ovejitas. Nosotros estamos llamados a cuidar del rebaño, a cuidar, como dice Pedro, de la grey de Dios. No con fuerza, no con despotismo, no con abuso, no enseñoreándonos de ella, sino con amor, con mansedumbre, poniéndonos a nosotros como ejemplo de un buen siervo, de un buen cristiano. Así que en esta tarde Jesús le dice: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Luego le dice a Pedro: Pedro, mira, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, hacías lo que querías, te mandabas solo. Pero hoy otro te ciñe e irás donde no quieras ir.
Así es con nuestra vida. Antes hacíamos lo que queríamos. Íbamos para donde nuestro corazón nos enviaba. Pero hoy hay otro que nos ciñó. Y ahora vamos muchas veces a regañadientes y hacemos las cosas a regañadientes. Y a veces Él nos lleva a donde no queremos ir. ¿Acaso fue Jesús que dijo, el que quiera seguirme? Ahí en Mateo 16, 24. El que quiera venir en pos de mí. ¿Cierto? Ahí en Mateo 16, 24, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sigamos a Jesús por amor y con amor. Porque Él dice que Él nos amó primero. Él nos llamó, ¿cierto? Y nos comisionó para apacentar la grey de Dios. Hagamos todo, como dice el apóstol, como para el Señor. Hagamos todo con amor. ¿Usted dice amar a Dios? ¿Dice amar a Jesucristo? Apaciente a la grey de Dios. Se ha perdido el interés, se ha perdido el entusiasmo, se ha perdido la iniciativa, el interés. Por diferentes motivos, Dios hoy día lo restaura. Así como restauró a Pedro al ministerio, lo restaura a usted al ministerio para que usted tome la mancera y no mire para atrás, sino que mire a Jesucristo, que es el blanco perfecto. Que el Señor les bendiga. Y para el que vive y reina para siempre, es toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Amado Dios, te agradecemos por estos momentos que hemos disfrutado y hemos recibido de tu palabra. Ayúdanos a ser fiel al llamamiento que usted nos ha hecho de apacentar la grey que es tuya, a alimentar a los corderitos, a las ovejas, porque son tuyas, Señor, tú moriste por ellas. Usted derramó su sangre y pagó el precio por ellas, por nosotros. Te damos gracias en esta hora, Padre amado, y te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.